En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona y vamos a ver los resultados que nos da la incubadora automática de 36 huevos. En otro vídeo ya vimos cómo conectar y cómo configurar el panel interior de la incubadora automática de 36 huevos. Si aún no has visto el vídeo o quieres volver a verlo, aquí arriba te dejo el enlace directo para que vuelvas a verlo. Una vez que tenemos configurada la incubadora, lo más lógico es meter los huevos y que nazca lo que tenga que nacer. Pero la verdad es que así no funcionan las cosas. Yo siempre tengo dicho que aunque sea una incubadora comprada, que hay que probarla, hay que calibrarla, hay que ver cómo funciona por dentro, porque en muchas ocasiones nos podemos llevar sorpresas, y justamente sorpresas no agradables. Mi recomendación personal, siempre lo digo, calibremos la incubadora. ¿Y en qué consiste la calibración? Es muy sencillo. Tenemos que meter termómetros dentro de nuestra incubadora, enchufarla, dejarla 1 o 2 horitas que se estabilice la temperatura por dentro y por fuera, y comparar los grados que nos dan por dentro con los grados que nos da nuestra incubadora. En muchas ocasiones estas incubadoras pueden venir de China, de Suiza, de otros países. Otros países que, bueno, por su condición natural, por sus temperaturas exteriores, cuando hacen la calibración a la hora de montarla es diferente. Es decir, yo vivo aquí en el sur de España. Aquí hace una calor diferente, por regla general, que en el norte de España. Esa temperatura que tenemos fuera suele afectar muchísimo la incubación. Si hace frío ya sabemos que esto se nos va a enfriar, por lo cual esto tiene que trabajar más, y en ocasiones esas variaciones térmicas son las que hacen que una incubación no nos salga adelante. Por lo cual, lo dicho, vamos a calibrarla y vamos a ver cómo funciona por dentro y por fuera. Lo único que vamos a hacer es lo que he dicho, meterle termómetros dentro. Yo en este caso, pongo uno por ejemplo aquí, otro por ejemplo aquí, otro por ejemplo aquí y otro por ejemplo aquí. Más o menos una distribución para que cuando os den las temperaturas veáis que se distribuye bien la calor por toda la incubación. Porque también otro de los fallos que nos solemos encontrar en las incubadoras cuando las compramos es que el calor no se reparte uniformemente. A lo mejor aquí me está llegando la temperatura ideal, aquí se me están cociendo los huevos y aquí ni siquiera les llega una temperatura óptima porque está muy frío. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Yo siempre recomiendo colocar el mismo tipo de termómetro. ¿Por qué? Pues es sencillo. Al ser el mismo termómetro vienen calibrados los termómetros igual. Ya sabemos que muchas veces ponemos 2 termómetros de 2 marcas diferentes y la temperatura no es la misma. Por lo cual, ya os fijáis que yo he puesto el mismo tipo de termómetro. Ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar, enchufar y dejarlo 1 o 2 horas y a ver lo que pasa. Vamos a ver si la temperatura que nos ofrece dentro como fuera es la misma. Aquí podemos observar cómo la temperatura ya ha llegado a su máximo, es decir, 37,7. Una vez que vemos los termómetros dentro de nuestra incubadora, estamos viendo cómo la temperatura interior es mucho más elevada de lo que nos marca el sensor de nuestra incubadora. Por lo cual, ahora lo que vamos a hacer va a ser calibrarla. En esta incubadora la calibración lo que consiste es en... Nosotros tenemos 37,7 y vamos a engañar a la incubadora. ¿Cómo? Vamos a decirle que la temperatura que ella marca es 39 grados. Por lo cual al ponerla a 39 grados, ella directamente va a dejar de calentar. Al dejar de calentar, la temperatura interior también va a bajar. Volvemos a ver la incubadora 15 minutos después. Y volvemos a mirar que los termómetros interiores vuelven a sobrepasar un poquito los valores. Aquí ya estamos viendo 37,9, 38,4, por lo cual volvemos a hacer lo mismo, volvemos a calibrarla, volvemos a engañarla. ¿Y cómo la volvemos a engañar? Subiéndole tan solo medio grado más. Y 15 minutos después volvemos a mirar nuestra incubadora y los termómetros interiores me marcan la temperatura óptima para una incubación. Una vez que ya tenemos calibrada nuestra incubadora para poder tener una incubación óptima, voy a hacer una cosita más, que se me olvidó hacerlo en el paso anterior. Voy a meterle otro termómetro, pero este lleva higrómetro, y este lo voy a dejar aquí
toda la incubación, ¿vale? ¿Por qué lo voy a dejar aquí? Muy sencillo. Estos los tengo que sacar porque aquí van a ir los huevos colocados, pero este lo dejo dentro. Vuelvo a calibrar la incubadora y seguramente aquí me dé unos parámetros totalmente diferentes. Pero yo sabiendo cuál es la temperatura que este termómetro va a marcar, voy a saber que todos los demás termómetros están correctos. Y así voy vigilando la incubadora día tras día. A su vez lleva higrómetro, por lo cual también vamos a comprobar con el higrómetro y con el higrómetro que veo desde aquí fuera si más o menos los parámetros son similares. Pues ya que tenemos los parámetros correctos del termómetro de fuera, pues ya que sabemos cuál es la temperatura ideal de este termómetro chiquitín, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar los termómetros interiores, vamos a cargarla de huevos, vamos a ponerla y vamos a esperar 21 días. Vamos a ver lo que pasa con la incubación, si esta incubadora es buena o no es buena. Antes de meter los huevos voy a hacer una cosita. Lo primero que vamos a hacer va a ser marcar los huevos con una X. ¿Por qué? Una vez que los marques te lo voy a explicar. Os estaréis preguntando, ¿cómo es que estoy marcando los huevos? Muy sencillo. Los huevos los solemos marcar cuando hacemos el volteo manual. En este caso ya sabemos que el volteo es automático. Pero aún así a mí me gusta marcar todos los huevos porque es la mejor forma de saber si el volteo automático está funcionando bien o mal. Así, no dejamos ningún huevo. Y es la mejor forma de comprobar que todos están girando a la vez. Con mucho cuidado que no se te caigan. Y una vez que tenemos marcados todos los huevos, lo único que vamos a hacer va a ser meterlo en la incubadora y vamos a comprobar si el volteo funciona correctamente. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a meter los huevos, vamos a activar el voltador y vamos a ver si giran bien. Pues ya tenemos nuestra incubadora cargada de huevos. Vamos a probarla. Pues como ya hemos dicho, aquí tenemos todos los huevos con la X hacia arriba. Vamos a activar el volteo y vamos a ver si giran todos bien. El volteo dura 90 segundos. Yo lo voy a tener que acelerar para que el vídeo no se haga muy largo y vosotros veáis automáticamente ese giro. Pero lo dicho, el volteo dura 90 segundos. El volteo ya ha acabado. Podemos observar cómo este huevo y este huevo no han terminado de girar bien. Lo único que tenemos que hacer es coger y cambiar, no sé, por ejemplo, de sitio los huevos. Muchas ocasiones los huevos no voltean bien, pero por el simple hecho de que topan unos con otros, es decir, son huevos que son un poquito más grandes y al rozar una cáscara con otra, el huevo no termina de girar bien. Por lo cual, esta es nuestra función, encargarnos de ver si todos voltean y así evitamos que el pollito se nos quede pegado a la cáscara. Vamos a volver a comprobar otra vez si voltea nuestra incubadora. Bueno, ya han vuelto a pasar 90 segundos y hemos comprobado cómo todos los huevos voltean. Sí que es verdad que nos podemos fijar cómo en los pequeños ya la X ha vuelto a desaparecer y los grandes la X se acaba de poner arriba. Incluso algunos se ve la X aquí un poquito en el lateral. La explicación es sencilla, cuanto más grande es el huevo, más tiempo tarda en dar la vuelta. Pero eso no implica que el huevo no esté dando la vuelta.
Al ver que la X está apareciendo por aquí, eso significa que sigue dando un giro. Sí que es verdad que ya vi una cosa que no me ha hecho mucha gracia. Se anuncia como que es una incubadora para 36 huevos. En este caso a mí me cogen 23 huevos. 23 huevos de un tamaño, pues, habéis visto, de tamaño S, M y L. Me caben mucho menos de lo que se anuncia. Supongo que a lo mejor las fábricas chinas, pues, trabajarán con razas más pequeñas, y al trabajar con razas más pequeñas sí que entran los 36. En este caso, como trabajes con huevos normales, unos 18. De un tamaño mediano le van a caber unos 18. En este caso ya digo, a mí me han cabido más. ¿Por qué? Bueno, pues por eso, porque he metido también huevos de tamaño S y M para sacar otro tipo de razas de gallinas, ¿vale? Y bueno, pues nada más, como ya tenemos cargada la incubadora de agua, la tenemos cargada de huevos, lo único que nos queda es enchufarla y esperar 21 días. En 21 días nos vemos y vamos a ver cuáles son los resultados. Crucemos los dedos y esperemos que no nos tengamos que ver antes de esos 21 días. Me faltaba darle al otro botón. Pues ya hemos terminado de incubar nuestros huevos. ¿Queréis saber lo que ha pasado? Os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo para ver los resultados con esta incubadora. Lo primero que os voy a mostrar va a ser mi primera impresión con esta incubadora. Una vez que yo meto los huevos, empieza el volteo automático y me doy cuenta de un pequeño, gran fallo que tiene esta incubadora. Todos los huevos apelotonados al principio de la incubadora. Aquí se pueden observar cómo están todos los huevos apelotonados. Y como no, 3 veces al día me toca volver a poner los huevos en su sitio. Como todos habéis visto en este vídeo, los huevos están tumbaditos y giran sobre su propio eje. ¿Cuál es el problema? Que empiezan a girar, pero a la misma vez empiezan a amontonarse al principio de la incubadora. Al amontonarse, lo único que conseguimos es que los huevos se vayan apelotonando y en vez de quedarse tumbados se me pongan de pie. Y al ponerse de pie, muchos de ellos se me salen fuera de lo que son los raíles del volteo. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? El huevo está a una temperatura, a una humedad, que la cáscara, quieras que no, está un poco más sensible. Al caerse pueden hacerse mini fisuras y que el huevo se nos pierda. Por lo cual es una cosa que no me gusta absolutamente nada de esta incubadora, porque te la están vendiendo como automática y tú tienes que estar pendiente del volteo. No del volteo en sí, sino de vigilar que los huevos no se apelotonen y dejen de girar correctamente. Por lo cual en este aspecto la incubadora no me ha gustado nada. Seguimos hablando de la incubadora. Yo empiezo metiéndole 23 huevos de gallina. Como todos sabéis, yo a los 7 días hago la primera ovoscopia. Y en esta ovoscopia descarto 5 huevos. 5 huevos que venían sin fecundar. Por lo cual, al no tener embrión dentro, directamente los descarto para evitar que se me puedan pudrir dentro de la incubadora y que se me caigan todos los huevos. Siguiente ovoscopia. La siguiente ovoscopia que yo hago, la hago siempre en el día 18, que es justamente el día en el que dejo de voltear los huevos, le bajo la temperatura y le aumento la humedad. Entonces aprovecho que ya que tengo que coger los huevos para quitar el volteo, pues les pego un vistacillo con la linterna a ver cuáles van para adelante y cuáles no van para adelante. Y en este caso descarto 6 huevos. 6 huevos que han tenido muerte embrionaria al principio de la incubación. Estas muertes suelen ser frecuentes. Y muchas veces el fallo es nuestro. Puede pasar a la hora del manejo del huevo. A la hora de, como hemos visto con esta incubadora, que el volteo no se está haciendo correctamente, se están pelotonando los huevos, que no hay un manejo correcto de los huevos, por lo cual no era de extrañar que se me cayeran 6 huevos al principio de la incubación. Así que los descarto y me quedo con 12 dentro de la incubadora. Y llega el día de los nacimientos. Comenzamos en el día 20. En el día 20 me pican los 2 primeros huevos. En el día 21 me nacen esos 2 huevos y continuamente siguen naciéndome pollos. Pero ¿cuál es el fallo que yo encuentro con la incubadora? Que llega el día 22 y siguen picando huevos. Siguen picando huevos y siguen naciendo huevos. ¿Qué es lo que indica un nacimiento fuera del periodo de incubación normal de una gallina, que todos sabemos que es el día 21?
fallos con la temperatura a la hora de la incubación. Yo ya tengo un vídeo hablando de lo que son los fallos en la incubación. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba, no sé por dónde es. Te dejo el enlace directo al vídeo para que puedas ir y echarle un vistacillo. Pero bueno, nosotros vamos a hablar un poco más resumido aquí. Ya vimos que cuando hicimos el calibrado de nuestra incubadora, había zonas de la incubadora que estaban un poco más fríos y zonas que estaban un poco calientes. Y con estos resultados lo estamos viendo. Huevos que me empiezan a nacer en el día 20 y huevos que llegan al día 22 y están todavía naciendo. En un principio no debe haber problema con que me nazcan un pelín antes o un pelín después. Pero sí que es verdad que cuando te nacen un poco después, tenemos que tener en cuenta que el pollito ya está totalmente formado. Ya ha absorbido la yema y ya lo único que necesita es la fuerza suficiente para picar el huevo y salir. Al estar formado, al tener ya la yema absorbida, el proceso de digestión está funcionándole. En este caso, cuando me nace uno de los pollitos, al nacer me doy cuenta de un detalle que no me gustó para nada. Le veo que tiene caquita dentro de la cáscara y a su vez me nace con todo el culo pegado lleno de caca. ¿Cuál viene siendo el problema? El pollito dentro del huevo está respirando caca y a su vez la caca que genera bacterias, infecciones y todo eso que conlleva a que el pollito me nazca mucho más débil, nazca flojichuelo y en muchos de los casos lleguen a morir. Yo dejo que el pollito nazca, nace por sí solo, lo dejo en la incubadora, dejo que se me espabile un poquito. Lo primero que hago es coger, lo saco de la incubadora y con un algodón, agua y sal, agua templadilla, ¿vale? Para que no note mucho el cambio del frío. Le di en el culete. Y una vez que conseguí quitarle la costra que tenía taponándole el culete, ¡pa! Me puso perdido. El pobre empezó a echar todo lo que tenía dentro, se quedó en la gloria. Yo lo que hice fue, lo limpié bien, lo volví a meter en la incubadora y el pollito a día de hoy, gracias a Dios, está sano y fuerte. Pero, lo dicho, es una cosa que no me gusta de esta incubadora tampoco, porque no termina de repartir homogéneamente la calor dentro de nuestra incubadora. ¿Queréis saber el resultado final de pollitos nacidos en mi incubadora? Aquí lo vais a ver. Pues ya lo habéis visto, 8 pollitos. Me han nacido 8 pollitos de esta incubadora. Vamos a sacar conclusiones, vamos a hablar de tantos por ciento de éxito y vamos a ver los números. Yo meto 23 huevos. Tenemos que tener en cuenta que en la primera ovoscopia yo descarto los que no vienen fecundados, por lo cual nosotros nunca podemos hablar de éxito con huevos que no vienen fecundados. Porque sea mejor o sea peor la incubadora, si no vienen fecundados no hay embrión. Por lo cual partimos con 18 huevos. Si de 18 huevos me han nacido 8 pollitos, estamos hablando de un 44,44% de éxito. Una cantidad bajita, ¿vale? Porque una incubadora, para mi gusto, para mi criterio, para que tenga una tasa de éxito medio normal, debe superar el 60% de éxito. Pero tenemos que tener en cuenta que ya partíamos de otro problema, que es el volteo automático de los huevos. A mí no me gustaba. Por lo cual, si hacemos cálculos con los huevos que se me quedan a partir del día 18, que sí que llegan al final del proceso de incubación vivos, estamos hablando de 12 huevos. Me nacen 8, por lo cual estamos hablando de un 66% de éxito. Algo bastante aceptable. Como siempre os digo en muchos de mis vídeos, esto es una experiencia personal, una opinión personal mía. No quiere decir que yo tenga una verdad absoluta. Por lo cual, si tú has utilizado la incubadora y has tenido mejores o peores resultados, te animo a que me los dejes en los comentarios para yo saber cuál ha sido tu experiencia con esta incubadora. Conclusión final de la incubadora. Una incubadora con la que he tenido éxito. La verdad es que contento con el éxito porque la incubadora yo la tengo porque una compañera mía de la escuela de pastores me la deja porque me dice, oye Jorge, mírala, échale un vistazo, pruébala, configúrala tú, dice, porque yo es que cada vez que la pongo me nace nada más que un pollito y el pollito nace tan débil que es que se me muere a los días. Por lo cual, en ese aspecto contento, de un pollito a 8, oye, el tanto por ciento de éxito crece. Pero sí que es verdad que si tengo que hablar objetivamente de la incubadora, hay cosas que a mí no me gustan. Sobre todo el volteo. Yo puedo llegar a entender que todas las incubadoras, sobre todo cuando son incubadoras que vienen de China, que no tienen un ventilador potente,
el calor no sea homogéneo dentro de la incubadora. Nosotros lo podemos modificar un poco con lo que es el calibrado, pero no va a ser algo exacto. Pero sí que es verdad que el volteo, tenía mucha curiosidad por probar este tipo de volteo y la verdad es que estoy bastante descontento con el volteo. Por lo cual al final sí que le doy una probadillo a la incubadora, pero yo personalmente prefiero un volteo manual antes que utilizar este tipo de volteo. Posiblemente si esta incubadora yo la pudiera utilizar con volteo manual, a lo mejor le sacaríamos mejor éxito. Si quieres que yo pruebe esta incubadora de forma manual, déjamelo en los comentarios. A lo mejor pruebo la experiencia de hacerlo manual. Si te ha gustado mi vídeo, si has aprendido sobre esta incubadora, si la tenías aparcada porque no sabías manejarla y estos vídeos te han servido para poder utilizarla mejor, te animo a que te suscribas a mi canal. ¿Que te gusta el vídeo? Regálame un like, así sabré que de verdad te ha gustado. Y no olvides activar la campanita para cuando suba vídeos nuevos te llegue una notificación. Y a su vez, en el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a todas mis redes sociales. ¿Por qué? Pues muy sencillo. ¿Que queréis ver el día a día de mis animales? Ahí lo podéis ver. ¿Que queréis hablar conmigo por mensaje directo? Ya sea para hacerme cualquier tipo de consulta, recomendación, cualquier cosita, me podéis mandar un mensaje directo. Incluso si queréis entrar en el grupo que tengo en Telegram, podéis hacerlo a través de esos enlaces. Y nada más, muchas gracias y un saludo.